gracias a la NADE como asociación por la invitación a dar esta plática, que espero les resulte interesante. Como ya se mencionó, el día de hoy, pues la idea es platicarles un poco de 3 temas que son fundamentales. La competencia económica, pero también cómo esta competencia económica, la política de competencia, se relaciona con 2 mercados adicionales, los mercados digitales, que es lo que estamos viendo y ya mencionó Azucena en el día a día, y cómo estos mercados se están moviendo de forma muy rápida y dinámica, y a la vez los mercados laborales. Y cómo es que estos 3 temas se interrelacionan, trataré de explicarlo el día de hoy. Voy a compartirles la presentación. Ay, segundo. Ahí está. Listo. Básicamente son 3 temas los que voy a abordar y al final haré unas breves conclusiones. Cualquier pregunta me la pueden ir haciendo en el apartado de preguntas y trataré de irlas juntando y contestando en algún momento durante la presentación. En primer lugar, quiero hablar un poco de qué es la competencia y cómo la competencia incide en estos mercados digitales, cuáles son las preocupaciones de las autoridades y los retos que se están enfrentando hoy en día. En segundo lugar, quiero hablar un poco de los trabajadores en la economía digital, porque los trabajadores, y yo ahora que estoy en el instituto, en el Infonavit, pues es un poco lo que nosotros también vemos desde el punto de vista laboral, ¿no? Y ahora está lo que acaba de pasar del outsourcing, y creo que es un tema que es importante que se tenga en consideración, porque generalmente en estas plataformas digitales, cuando somos consumidores, nosotros recibimos beneficios, pero no vemos a quienes están detrás, y esa es la parte invisible a veces de esta historia, ¿no? El trabajador o la persona que está ahí repartiendo, comprando, etcétera. Después, ya quisiera hablar de cómo se ha analizado el tema de la competencia en los mercados laborales, que es un tema muy novedoso. Apenas el año pasado se empezó a analizar en el marco de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, pero muy poco se ha dicho de esto. Pero a raíz de una resolución, de hecho, que sucedió este año en Inglaterra, en el cual se reconocieron derechos laborales a los trabajadores de las plataformas, en específico en este caso fue a Uber, pues ha empezado a tener todavía más impacto que el año pasado que se empezó a discutir. Entonces seguramente es un tema que nos va a alcanzar eventualmente en México. Y algunas conclusiones. Entonces, en primer lugar, como les comentaba, quiero hablar un poco de qué es la competencia en los mercados digitales y estos mercados digitales. En los años principios de los 2000, hasta finales de los 2000, hubo casos muy importantes en el mundo relacionados con tecnología y con lo que son los ahora precursores y que ahora son los gigantes, ¿no?, de esta economía digital. Y hay un caso muy famoso, que es el caso de Microsoft, en el cual Microsoft lo que hacía era atar su sistema operativo junto con su explorador y después su sistema operativo junto con su reproductor Windows Media Player, y al atarlo lo que buscaba era pues trasladar este poder que tenía en el sistema operativo hacia estos otros sistemas. Cuando hace lo de justamente el explorador, Google, que era pequeño y estaba apenas entrando al mercado con Chrome, que es su explorador, pues presenta una denuncia junto con otras empresas justamente para acusar a Microsoft y que fuera investigado por estas conductas. Y se dan importantes precedentes, sobre todo en la Unión Europea, porque en Estados Unidos esto se resuelve por acuerdos o settlements, pero en la Unión Europea empieza a haber como toda una discusión del análisis de la posición dominante en este tipo de mercados y de la importancia de hacer análisis basados en efectos. Es decir, hay una zona gris para las autoridades de competencia de cuándo deben de intervenir para ser oportunas, pero a la vez sin afectar la innovación o la disrupción. Y también hay otro caso de Intel, que era el de operadores más bien de chips para sistemas igual operativos para computadoras, que también hay un caso muy importante por ahí de descuentos por lealtad y exclusividades. Ahorita voy a platicarlo muy rápido, pero hoy vemos que estos casos hace un par de años están sancionando en la Unión Europea, pero bajo otros nombres y otros actores. Unas ventas atadas de Google ahora, Google que era el pequeño, ahora Google es el dominante en el sistema operativo Android, igual haciendo ventas atadas de sus aplicaciones. Parece que aprendió de la historia que él vivió de Microsoft. Y ahora también, pues, unos recientes casos que se sancionaron a Qualcomm, que también produce chips, pero para
igual teléfonos móviles y demás, donde también se les sanciona por predación y por ciertos descuentos que eran selectivos. Entonces, pues parecería que la historia se va repitiendo, pero estos son los precursores, ¿no? Y luego de este lado pongo también un gráfico, un dibujo donde habla de esta idea de la disrupción, ¿no? Y esto es algo que es de llamar la atención porque en algún momento, efectivamente, principios de los 2000, finales de 2010, 2011, empieza esta noción de que todos eran disruptores, insisto, en Google, Facebook, etcétera, pero llega un punto, y es lo que ha estado sucediendo recientemente, en el que parecería que ya todo son disruptores y es la disrupción sobre la disrupción, y entonces las autoridades de competencia, pues esta idea de no intervenir, se la han cuestionado mucho más e incluso llegando al punto de no solo intervenir con acciones de competencia, que vamos a ver ahorita, sino incluso regular, ¿no? Y eso es lo que acaba de justamente hablar también Azucena, de que en el mundo están tratando de poner ya ciertas reglas del juego para este tipo de actores, tanto en materia de competencia como privacidad, impuestos y otras cuestiones. Ahora, ¿qué es lo que pueden hacer las autoridades de competencia, como en México, en el caso de la COFESE y el IFT, en estos mercados? Y digo, son cosas que pueden hacer en cualquier mercado, pero quisiera aterrizarlos a los mercados digitales. Pues tienen funciones, como saben, de un lado preventivas, en las cuales lo que buscan es evitar que se den estas conductas anticompetitivas, analizar cómo se estructuran los mercados, entender un poco más de esas dinámicas de esos mercados, y eso ha sido muy utilizado en el caso de mercados digitales, porque justamente lo que se busca en primer lugar es saber de qué estamos hablando, y por eso incluso en México la COFESE realizó hace un par de años también un estudio justo sobre economía digital y conceptos de competencia económica en economía digital. Y bueno, en todo el mundo también ya han hecho este tipo de estudios desde hace ya varios años, ¿no? Y ahora ya pasan a esta parte que, como mencioné, es regular, pero en estos estudios, bueno, está la parte de abogacía, ¿no? Incluido, y luego también en la parte preventiva están las denominados análisis de concentraciones, que en México también, en todo el mundo, pero en México hemos escuchado estos casos de justamente Uber, Corner Shop, y en los cuales ha entrado una discusión de si son competentes la COFESE o el IFT, no, porque justo aquí encontramos pues ya muchos casos en los que podemos ver muy claramente esta convergencia tecnológica y podemos ver cómo ya la economía tradicional se mueve hacia el mundo digital, y bueno, esa ha sido la discusión entre esas dos autoridades que ahorita voy a mencionar más adelante, ¿no? Entonces ahí esa es la parte preventiva, y ya en la parte de la aplicación de la ley o más ex post tenemos estas facultades de investigación que tiene la autoridad de competencia, que es la investigación de prácticas monopólicas, absolutas o relativas, es decir, cárteles o abuso de poder sustancial, la investigación de concentraciones ilícitas, que no necesariamente eran notificables, pero que pueden generar daños en el mercado, o que siendo notificables no se notificaron y generaron esos daños. También las investigaciones por barreras a insumos esenciales y las declaratorias de condiciones de competencia. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el mundo con la economía digital? Bueno, que vemos un movimiento de todas estas industrias tradicionales hacia plataformas digitales, hacia redes virtuales. Bueno, este tipo y también incluye pues muchos tipos de transacciones que anteriormente se hacían físicas, o son los famosos brick and mortar, que son las tiendas físicas que las que podemos acudir, ¿no? Los clásicos tiendas de autoservicio, los hoteles, etcétera. Pues ahora todas esas transacciones se mueven y se empiezan a realizar a través de plataformas tecnológicas, y se empiezan a dar entonces mercados que se tienen que analizar por las autoridades de competencia, como vamos a ver ahorita, de forma distinta. Empiezan a haber también estas famosas plataformas en las que son sharing economy, en las cuales vamos a ver que son relaciones complejas, en las cuales yo dispongo de un bien como un coche, y entonces decido, en lugar de tener esa capacidad ociosa y tener ese coche ahí sin mover, pues subirlo a una plataforma y que empiece a generar dinero, y a la vez el usuario, que es en este caso quien solicita este servicio, puede calificarlo, y entonces empiezan a dar como diferentes tipos de relaciones en esta
en esta nueva economía y en lo que se llama el sharing economy. Otra cosa muy importante es el tema de los medios de comunicación y que ahora la existencia de Telegram, Skype, WhatsApp y este tipo de servicios, pues empiezan a competir con los servicios tradicionales. Y bueno, por aquí, justo en el caso del IFT, pues este es uno de los argumentos que señalan. Empieza a desdibujarse la diferencia entre los mercados tradicionales de telecomunicaciones y estas nuevas plataformas. Y vamos a ver que esto es interesante pues en los temas justamente del uso de datos y demás. Y finalmente el desarrollo que ustedes también deben conocer es de aparatos inteligentes como estas Alexa o estas Google Assistant y demás que te ayudan a controlar tu casa y todo empieza a ser inteligente y también eso es parte de lo que es la economía digital. ¿Y por qué la economía digital preocupa a las autoridades de competencia? Digo, aquí puse unas gráficas que les pueden dar una idea de por qué esa preocupación. Si consideran, de acuerdo con información del UNCTAD, si ustedes ven las 10 compañías globales más grandes en 2009, de acuerdo con su capitalización de mercado, pueden ver que las más grandes eran compañías de combustibles petrolíferos, si acaso Walmart, que era tradicionalmente una tienda, bueno, es una tienda de autoservicio, pero que surge desde el punto de vista tradicional. Microsoft estaba hasta el 6º lugar y por ahí AT&T, empresa de telecomunicaciones, bancos, que realmente estas industrias en las cuales teníamos muy claro que estaban estos monopolios, ¿no? Insisto, petrolíferos, telecomunicaciones, transporte, etcétera. Y si ustedes ven qué pasa en 2018, 10 años después, pueden ver que bajo la misma métrica, ahora tenemos en primer lugar a Apple, a Google, a Microsoft, a Amazon, ¿no? Alibaba, Facebook. Realmente entonces estas empresas se han convertido en, pues, básicamente gigantes en la economía y no solamente en un tema de capitalización o de rentabilidad, sino también una cosa que le ha preocupado mucho tanto a las autoridades de competencia, pero también otro tipo de autoridades como las relacionadas con privacidad y consumidor, pues es justamente la cantidad de datos personales y en general de información que estas empresas manejan sobre todos nosotros. Entonces, pues esto es lo que ha hecho que las autoridades de competencia empiecen a poner los ojos en estos mercados, en el entendido de que están conscientes de que si no se realizan acciones en este momento, pues después podría ser muy tarde su actuación. Y ahorita voy a explicar por qué. Y entonces, cuando hablamos de la digitalización de esta economía, podemos encontrar diferentes tipos de empresas que participan en varios tipos de mercados que hoy están siendo investigados por las autoridades de competencia, ¿no? Tenemos el caso de los motores de búsqueda, donde el claramente dominante en todo el mundo es Google, y donde ha sido investigado ya por la Unión Europea y sancionado en diversas ocasiones, como les comentaba, por el abuso de posición de dominio en su sistema operativo de Android, pero también por ventas atadas en el caso de publicidad digital, por autopreferenciarse en el caso de Google Shopping. Entonces, empieza a haber varias investigaciones al respecto. Y de hecho, en Estados Unidos, apenas a finales del año pasado, también anunciaron investigaciones, ahorita voy a comentarlo, pero el Departamento de Justicia contra Google y la Federal Trade Commission contra Facebook, ¿no? Entonces, parecería que un poco siguiendo lo que ha pasado en el caso de la Unión Europea, y obviamente ha levantado mucho revuelo porque no era algo común que en Estados Unidos abrieran este tipo de investigaciones. Por otro lado, también pues la existencia de sitios de comparación, como les comentaba este caso de Google Shopping, las redes sociales, y aquí tenemos todo lo que ha sucedido con Facebook y también WhatsApp, que eso es lo que está investigando ahora la Federal Trade Commission en Estados Unidos, pero también hay varios casos contra Facebook en la Unión Europea, especialmente en Alemania, donde se ha investigado esta empresa, pues igual por el por el uso explotativo de su poder sustancial en este mercado de este tipo de redes, al obtener de manera excesiva, o así lo dijo el Bundeskartel, que es la autoridad alemana
de competencia, el uso excesivo de datos y términos abusivos, términos y condiciones abusivos hacia los usuarios, ¿no? Y esa explotación de ese poder que tiene se ve reflejada de esa manera y también fue sancionado y de hecho hace un mes, 2 meses fue confirmada esa resolución por el tribunal en el caso de Alemania. Y finalmente los casos de comercio electrónico, donde, bueno, Amazon ya tenía varios casos desde que era, simplemente se dedicaba al tema de libros, ya habían habido investigaciones por lo que se denomina cláusulas de paridad de precio, que es básicamente obligar a que dentro de su plataforma, en este caso las editoriales, dieran un mejor precio que a cualquier tercero. Y ahora, bueno, enfrentan otras investigaciones, por ejemplo, en la Unión Europea está siendo investigado Amazon por aparentemente utilizar la información de terceros que son usuarios de su plataforma para vender productos a su favor, para después ellos directamente vender los productos de forma más barata, ¿no? Y también es una investigación que lleva un par de años y que está todavía en proceso. Y una cosa importante de todo esto es que muchas de estas servicios o mercados se dan a través de lo que voy a ahorita comentar, que es plataformas, y estas plataformas a la vez pues ayudan a la generación de efectos de red que ahorita voy a detallar. ¿Cuál es como ya lo mencionaba, otro elemento fundamental? Los datos. Y estos datos les dan mucho poder a estas empresas y les permiten también tener economías de escala, alcance y efectos de red y retroalimentarse en tiempo real. Es decir, si yo soy Google y ya tengo información de sus preferencias porque están utilizando el algoritmo, para mí es relativamente sencillo ahora a través de otra aplicación que tengo también, no sé, Google Maps o lo que sea, utilizar esos datos de sus preferencias para ofrecerles este otro servicio. Lo mismo Facebook y WhatsApp en el tema de publicidad, y entonces los datos se vuelven algo que es fundamental para el funcionamiento de estas empresas, pero también se erigen como barreras a la entrada para nuevos competidores, porque una vez que ya tengo todos mis datos en una plataforma, pensemos en el caso de Facebook, en el cual yo ya tengo ahí no sé cuántos años, pero tengo ahí mis amigos, fotos y demás, es muy complejo para cualquier otra plataforma competir con Facebook si no hay forma de aportar mi información de una plataforma a otra. Y eso lo que acaba haciendo es que los consumidores se queden pues atrapados en esas plataformas y entonces incrementa, como les comentaba, estas barreras y por lo tanto el poder de estas empresas. Y ahorita también voy a hablar de algunos conceptos que tienen que ver justo con este punto. Además, como ya les decía, pues se dan ciertas cuestiones relacionadas con protección al consumidor, competencia y privacidad, que las tres confluyen. Y aquí en México eso es un poco un problema porque aquí todas las autoridades que ven estos temas están desagregadas. Por un lado, la COFESE ve los temas de competencia y a la vez ahí podemos discutir entre el IFT y COFESE, lo cual le agregamos una complejidad adicional. Y luego el INAI debería ver el tema de privacidad y la Profeco debería ver el tema de consumidores. Y hoy me parece que no existe una coordinación entre estos 4 entes y eso de alguna manera podría resultar problemático eventualmente porque hay una duda razonable de todos nosotros usuarios de cómo se están manejando esos datos. Y de hecho, si recuerdan, hace unos meses, cuando empezó todo este tema del cambio de condiciones de privacidad de WhatsApp, que la gente empezó a migrar desmedidamente a Telegram, no sé si lo usen o no, pero de todas maneras empezaron a darse de alta, pues hasta ahí como que empezó a entrar en la noción del consumidor de que hay un tema con nuestros datos y que la verdad no sabemos qué es lo que estamos dando acceso y a qué estamos obligándonos también nosotros con este tipo de empresas. Ahora, una característica importante de estas plataformas tiene que ver con estos efectos de red que se dan en la plataforma. Y entonces por aquí pues un ejemplo de Airbnb, pero también puede ser Uber o Booking o cualquiera o Facebook de estas empresas. Y lo que podemos ver es que tienen generalmente 2 tipos o 3 tipos de demandas distintas. Puede haber multiplataformas. Y aquí, por ejemplo, en el caso de Airbnb, por un lado tenemos a los consumidores, que somos los que queremos rentar una casa de fin de semana.